Hola, es probable que si le diste clic a este video hayas visto el Club de la Pelea o incluso leído la novela en la que está inspirada la película. No creo siquiera necesario aclarar demasiado de qué trata la trama, ya que a esta altura es un clásico del cine y se han hecho miles de análisis sobre la repercusión que tuvo en nuestra cultura. Yo lo que voy a hacer es pensar un ratito sobre las cosas que rodean al Club de la Pelea, pero si quieren un análisis más literario o cinematográfico, pueden ver los videos de Apólita o de la Inca, a quienes obviamente les pedí permiso para robarles ideas. Hola, soy Nicolás. Quería saber si podía usar parte de lo que hiciste sobre el Club de la Pelea para mi videoensayo. No conozco a ningún Nicolás. No vuelvas a llamar. Hola, Polita, vi tu video sobre el Club de la Pelea y pensé en hacer una especie de colaboración. ¿Te parece bien? Espera, ¿quién te dio mi número? Bueno, entonces, con la clara bendición de una doctora en letras y de una cineasta estudiante de historia, hagamos un breve repaso por el Club de la Pelea. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. El Club de la Pelea fue una novela publicada en 1996, adaptada al cine por David Fincher y estrenada el día de mi cumpleaños en 1999. De hecho, acá tengo una publicidad que salió antes del estreno, en una revista, creo que era una Rolling Stone, y que guardé porque en esa época no usábamos tanto internet, recuerden, 1999, y bueno, si querías una imagen la tenías que guardar en físico. La historia cuenta una sucesión de hechos fragmentados en la vida de un narrador que en el libro no tiene nombre, en el guión cinematográfico para facilitarle las cosas a Edward Norton se llama Jack y cuyo nombre real, o al menos según la secuela en forma de cómic, es Sebastian. Sebastian, el narrador, sufre de un insomnio crónico sin tratar y el excelente sistema de salud estadounidense lo lleva a asistir a grupos de apoyo para personas con enfermedades graves, donde descubre que pudiendo escuchar a otros y siendo escuchado él, consigue volver a dormir. Babies don't sleep this well. O lo hace hasta que conoce a Marla Singer, excelentemente interpretada por Helena Bonham Carter, quien hace exactamente lo mismo, pero por otra razón. Oh God, why are you doing this? It's cheaper than a movie and there's free coffee. En medio de su narcolepsia, nuestro protagonista se cruza con Tyler Durden y entablan una hermosa amistad que deviene en un club de peleas clandestinas con reglas muy claras. No se habla del club de la pelea, no se habla del club de la pelea. Cuando alguien dice basta o resulta herido, aunque esté fingiendo, se da por terminada la pelea, solo puede haber 2 hombres por combate y un combate por vez, se pelea sin camisa ni zapatos, los combates duran lo que haga falta y si es tu primera vez en el club de la pelea, tenés que pelear. Esto logra reunir a muchísimos hombres y eventualmente evoluciona en el proyecto Mayhem, que es una especie de grupo terrorista que intenta vengarse de una cultura que reduce a los hombres a una existencia de consumismo insoportable, donde lo único importante son los productos, la plata, la guita, la billulla, el fazul. Sobre el final, spoiler, descubrimos que Tyler es una creación del subconsciente del narrador y este último debe enfrentarlo para salvar la vida de Marla. En esta sinopsis habrán notado que no hice ningún análisis ni valoración de los temas que tratan tanto la película como el libro. Solo hice un repaso sobre la historia de la forma más superficial posible. ¿Por qué? Primero, porque el autor no quiere que sus obras tengan un significado. Y segundo, porque lo que me interesa contarles hoy es de dónde nace el Club de la Pelea. ¿Quién es realmente el padre de esta historia tan malinterpretada y memificada por diferentes movimientos culturales? El autor original de esta obra es Chuck Palahniuk, que en realidad, ¿cómo se pronuncia? We say Palahniuk. Palahniuk? Palahniuk. Bueno, Chuck es un escritor gay que hace más de 30 años que está casado con su pareja Mike y ambos viven en las afueras de la parte más progresista de Oregon. Si quieren hacerse una idea de dónde viven, les recomiendo que vean la comedia Portlandia. El apellido raro es por su abuelo paterno, un inmigrante ucraniano que al volver de la guerra un día decidió matar a toda su familia. Y el padre de Chuck,
Fred, siendo un niño de apenas 4 años, solo se salvó al esconderse debajo de una cama, ignorando los llamados de su padre, que con un rifle en sus manos, luego de matar a su hermano y a su madre, decidió suicidarse. Ya dije terrorismo y ahora dije suicidio. De verdad, este video es inmonetizable. Lo interesante es que ese esconderse abajo de la cama volvió a la vida de los Palahniuk cuando el mismo año que se estrenó El Club de la Pelea, Fred Palahniuk fue asesinado en otra circunstancia traumática. ¿Se acuerdan de la sección Busco pareja que muchas revistas traían? Bueno, Fred, a sus 59 años, sin saberlo, había respondido a un anuncio clasificado publicado por una mujer llamada Donna, cuyo ex marido había prometido matarla a ella y a cualquier hombre con el que la encuentre. Ella, siendo abogada, estaba intentando enjuiciarlo por haber abusado de su hija y hasta que empezara el juicio iban a quedarse en una cabaña en las montañas que tenía Fred. Pero cuando él la pasó a buscar, el ex marido les disparó a ambos y prendió fuego la casa en la que se refugiaron. Los forenses le contaron a Chuck que pudieron verificar la identidad de su padre gracias a que durante el incendio el piso superior de la casa colapsó y una cama cayó guareciendo los restos de Fred. De nuevo, Fred intentando escapar del destino metiéndose abajo de una cama. El anuncio que Donna había publicado en la revista se titulaba Kismet. Kismet, para quienes no lo sepan, es una palabra árabe que significa destino. Se imaginarán que con historias familiares como esta, Palahniuk se acostumbró a contarlas. Pero había un problema. Chuck se crió en un tráiler en las afueras de Washington hasta que sus padres se divorciaron y lo mandaron a vivir en una granja con su abuela. La única forma que tenía de perpetuar estas historias era contándolas, compartiéndolas con gente a la que conocía. No existían las redes sociales, no existían los blogs, no existía otra cosa que la radio, la televisión y la palabra escrita. Por eso Chuck decidió ir a la Universidad Pública de Oregon a estudiar periodismo. Su sueño era vivir de escuchar las historias de otros. De cierta forma ver que el absurdo de nuestras vidas es algo que todos compartimos, pero todos tenemos miedo de contar. El problema es que para los 90, la idea del cronista que recorre el mundo buscando historias interesantes, a lo Hunter S. Thompson en Pánico y Locura en Las Vegas, o Rodolfo Walsh en Operación Masacre, ya estaba de modé. Así que Chuck entró a trabajar de mecánico diésel en la compañía de camiones Freightliner. ¿Vieron esos camiones típicos americanos que vemos en las películas? Bueno, él trabajaba en la línea de ensamblado. For 6 months, I couldn't sleep. Teniendo menos de 30 años, trabajando de algo para lo que no se había preparado y apenas conociendo a quien a futuro sería su marido, Palahniuk estaba desesperado. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Tan desesperado estaba que cuando un compañero de trabajo le propuso acompañarlo a la iglesia, Chuck aceptó. En esa iglesia tenían un ficus al que llamaban el árbol de la generosidad, un árbol decorado con cuadraditos de papel impresos con alguna buena acción que uno podía elegir. Chuck sacó una de las notitas que decía «Sacá a pasear a un enfermo», con un número de teléfono escrito atrás, y a los pocos días se encontró llevando a visitar museos a un paciente terminal junto a su madre. Para que se den una idea de la gravedad de la situación, la madre del muchacho ya hablaba de su hijo en pasado. Cito textual: «Yo tenía 25 años y al día siguiente volví a meterme bajo los camiones después de haber dormido tal vez 3 o 4 horas, con la diferencia de que ahora mis problemas ya no me parecían tan graves. Solamente tenía que mirarme las manos y los pies, maravillarme del peso que era capaz de levantar y de la forma en que podía gritar por encima del rugido neumático del taller, y mi vida ya no me parecía un error sino un milagro». Al cabo de 2 semanas, la madre volvió a su casa, y al cabo de 3 meses, el hijo ya estaba muerto. Pero Chuck siguió ayudando a personas enfermas. Llevaba a gente con cáncer a ver el mar por última vez, a personas con HIV a ver las montañas desde la ciudad, e incluso iba a los hospitales para que la gente no muera sola.
Antes de morir, el hijo de aquella mujer, justo antes de perder el conocimiento, me suplicó que fuera a su antiguo departamento. Había un armario lleno de juguetes sexuales, revistas, consoladores, ropa de cuero. Él no quería que su madre encontrara nada de eso y me hizo prometerle que lo tiraría todo. Así que fui a su pequeño estudio, cerrado a cal y canto y mal ventilado después de meses de estar deshabitado. Como una cripta, diría yo, pero no es la palabra más adecuada. Suena demasiado dramática, como música de órgano fea, pero de hecho no es más que una palabra triste. Los juguetes sexuales y cacharros anales eran todavía más tristes. Huérfanos. Tampoco es la palabra adecuada, pero es la primera que me viene a la cabeza. Todo aquello pasó hace 10 años. Vendí el Bobcat en 1989 y dejé de hacer de acompañante. Tal vez porque después de que el hombre muriera y después de que todos sus juguetes sexuales acabaran en bolsas de basura, después de enterrarlos en el vertedero, después de abrir las ventanas del departamento y de que desapareciera el olor a cuero, a látex y a mierda, el departamento resultó ser un lugar lindo. El sofá cama era de un elegante color malva, las paredes y la alfombra de color crema. La pequeña cocina tenía encimeras de madera para cortar la carne. El baño era todo blanco y estaba impecable. Me quedé ahí sentado guardando un elegante silencio. Yo podría haber vivido ahí. Cualquiera podría haber vivido ahí. Se imaginarán que con esas historias y un título de periodismo que hasta ese momento era un adorno caro, Chuck tenía que hacer algo. Y lo que hizo fue meterse en un taller de escritura dictado por Tom Spanbauer, que le dijo que la forma en la que contaba las anécdotas era brillante, pero la forma en la que escribía era horrible, que quizás debía intentar escribir como hablaba. Chuck le hizo caso y escribió su novela Monstruos Invisibles, pero ninguna editorial le dio cabida, así que siguió trabajando en la fábrica de camiones. Hasta que un día, mientras estaba de vacaciones, la gente que acampaba al lado suyo había puesto la música muy alta y estaban discutiendo a los gritos. Él fue a pedirles que por favor bajen un poco el volumen y entre todos lo desfiguraron a golpes. Cuando volvió a su trabajo, con los ojos negros y todo golpeado, descubrió que nadie se animaba a preguntarle qué le había pasado. Se darán cuenta que todo esto pasó en Estados Unidos, porque acá en Latinoamérica, si te llegás a cortar el pelo, después cuando volvés a tu trabajo, todos te lo comentan. Ni hablar si volvés todo golpeado y con los ojos negros. Lo único bueno es que, sin saberlo, en su cabeza, Chuck ya había empezado a escribir el Club de la Pelea. I found freedom. Losing all hope was freedom. Habiendo fracasado en publicar su primera novela, Palahniuk se sorprendió cuando un editor aceptó Fight Club. Y si bien hoy sabemos que fue un éxito editorial, ese éxito llegó bastante tarde. Bienvenidos al mercado de la ficción literaria. Tu libro tiene unos 100 días en la estantería de la librería antes de ser considerado un fracaso oficial. Después de eso, las tiendas empiezan a devolverlos a tu editor y los precios empiezan a bajar. Los libros no se mueven, van a la trituradora. A ese trocito de tu corazón, a esa primera novelita que escribiste, le bajan un 70% el precio y aún así nadie lo quiere. Hay que apoyar la adaptación cinematográfica. Ahora, ¿quién puso todas las fichas en esa adaptación? David Fincher. Un muchacho que luego de haberse hecho un nombre dirigiendo Alien 3 y adaptando Seven, decidió también adaptar esa novelita que aparentemente estaba fracasando. ¿Por qué? ¿Vieron que en Fight Club Tyler trabaja de proyeccionista y pone frames pornográficos en películas familiares? Bueno, Fincher, cuando era chico, trabajó de proyeccionista y hacía exactamente eso. Ahí empezó la conexión. Y es que incluso Palahniuk admite que todos sus libros se tratan de gente conectando. En cierta forma, es lo contrario del sueño americano. Hacerse uno tan rico que pueda elevarse por encima de la chusma de toda esa gente que va por la autopista, o peor todavía, que va en autobús. No, el sueño es una casa grande y solitaria en alguna parte con un ático de lujo, como la de Howard Hughes, o un castillo en lo alto de una colina, como el de William Randolph Hearst. Un nido encantador y aislado donde uno puede invitar solamente a la chusma que le cae bien, un entorno que uno pueda controlar, libre de conflictos y de dolor, donde uno reine.
Sea un rancho en Montana o un apartamento en un sótano con 10.000 DVDs y acceso a internet de alta velocidad, nunca falla. Vamos ahí y conseguimos estar solos y solitarios. Cuando llegamos a un límite de tristeza, como el narrador del Club de la Lucha en su departamento o la narradora de Monstruos Invisibles, aislada por su cara bonita, destruimos nuestro nido encantador y nos obligamos a regresar al mundo exterior. Ahora, ¿cómo puede ser que esta obra en contra del hiperconsumismo y del aislamiento sistémico se haya convertido en una bandera de los movimientos conservadores y neorreaccionarios? No tiene mucho sentido, ¿no? You do not talk about Fight Club. Hace poco, alguien en Twitter decía: ayer vi The Fight Club por primera vez. Le hicieron tanta prensa como la película de los incels que esperaba ver algo totalmente distinto. No podría ser más anti-incel la película. Es como ver Trainspotting y concluir que es una reivindicación del uso de heroína. Efectivamente, quien conoce la película a través de memes o de imágenes subidas por la derecha alternativa, puede concluir que la película es una especie de reivindicación de lo que ahora llamamos masculinidad tóxica. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque el autor justamente escribió a Tyler Durden para que sea la proyección o el ideal imaginario que haría un hombre débil y desencantado con su vida de un hombre fuerte, seguro y libre. Los problemas del narrador son problemas reales. Las soluciones que propone Tyler son fantasías porque Tyler es una fantasía. I look like you want to look, I fuck like you want to fuck, I am smart, capable, and most importantly, I'm free in all the ways that you are not. Y es que la reducción de nuestra existencia a dos lugares, el trabajo y la casa, es algo que ya venía asomando desde mediados de los 90. En una época teníamos clubes, iglesias, bares y muchos otros lugares a los que acceder por fuera de nuestra vida laboral. Porque en definitiva, el Club de la Pelea es eso. Es un tercer lugar muy atractivo donde crear comunidad y presentarse vulnerable. Un lugar donde la gente se puede reunir, donde puede estar junta sin miedo a ser juzgada. Recordemos que, al menos inicialmente, el Club de la Pelea no era sobre ganar o perder. De hecho, según el autor, la analogía que hace Tyler sobre los copos de nieve no es una declaración nihilista, es una crítica a una cultura que al hacernos sentir especiales nos termina aislando. Es una crítica a un mundo que te dice que sos tan diferente a los demás que te es imposible conectar. Tus éxitos son solo tuyos, sí, pero tus fracasos y ansiedades también. Por eso es que tanto Tyler como los referentes de la manósfera que te enseñan cómo ser exitoso haciendo 2000 abdominales por día e invirtiendo en la bolsa son tan exitosos. Son un lugar virtual de pertenencia, un refugio del mundo exterior y una serie de reglas a seguir. El problema es que se venden a sí mismos como un escape a la Matrix y en realidad son una proyección de todo lo que ya existe hace milenios. A ver, el narrador intenta salirse de los mandatos sociales y lo más contracultural que puede imaginar es a Brad Pitt en una campera de cuero roja conduciendo un convertible. Y como bien señala el Carbón en el video de Apólita, en un momento al subir a un colectivo ven este cartel de Gucci y dicen: That what a man looks like? Self-improvement is masturbation. Recordemos que Brad Pitt, al momento de hacer el Club de la Pelea, se veía así. Es básicamente una inversión de esta escena de Barbie. I'm not stereotypical Barbie pretty. Note to the filmmakers, Margot Robbie is the wrong person to cast if you want to make this point. Y es que el personaje de Edward Norton, al principio de la historia, está obsesionado con las revistas de IKEA y con crear su propio nidito perfecto. Un obsesionado del lifestyle que incluso cuando intenta romper ese molde, crea un lifestyle alternativo con reglas a seguir y jerarquías claras. Tanto es así que cuando arman el proyecto Mayhem, sus participantes empiezan a vivir bajo una lógica castrense donde se hace lo que Tyler dice y está prohibido hacer preguntas. Es decir,
Primero recreó la tradición masculina de pegarse piñas a la salida de un bar y después recreó la tradición masculina de vivir y morir por un tipo al que apenas conoces. Los que se fanatizan con Tyler no entienden que en el mundo real no serían el líder del proyecto Mayhem, sino uno de los integrantes sin nombre. People are always asking me if I know Tyler Durden. Todo esto es muy raro, ¿no? Sí, por supuesto que es raro, pero porque la vida es rara. Y la obra de Chuck Palahniuk, si bien puede ser definida como realismo sucio, él mismo la define como existencialismo absurdista. Es decir, una obra que reconoce que el mundo es raro, que el mundo es loco, pero no deja que esa locura la frene. Una obra que acepta las partes raras de la vida, entendiendo que la mayor locura es creer que la gente siempre actúa racionalmente y fingir que eso no es también una ficción que nos contamos a nosotros mismos. Para que se den una idea, otras obras del existencialismo absurdista podrían ser Relatos salvajes y Pánico y locura en Las Vegas, obras que no necesitan de un ente sobrenatural para generar empatía o repulsión y que no tienen miedo de ser demasiado exageradas, ya que la vida es exagerada. A ver, si hace unos años alguien presentaba una novela que empieza con el protagonista siendo golpeado por su padre por estar en contra de la guerra de Malvinas, y luego ataja en el club Chacarita, pero se aburre y se reconvierte en cantante de rock, y luego termina siendo un presidente que se gana el afecto de la gente hablando de sus perros clonados, probablemente ninguna editorial aceptase esa historia. Pero eso es algo que pasó. Que una historia sea rara no quiere decir que sea increíble. Y compartir esas frustraciones es algo que funciona. Como bien dice Tyler, We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars. But we won't. We're slowly learning that fact. si quieren entender por qué tantos jóvenes decidieron seguir a un fracasado que se armó una narrativa de autosuperación, solo tienen que usar la empatía. No simpatizar, pero empatizar. Y miren, yo no puedo convencer a nadie de que el Club de la Pelea es una oda a crear relaciones auténticas y a escapar a las narrativas falopa de autosuperación que eventualmente te terminan convirtiendo en un esclavo. Pero sí puedo señalar que más allá de la incapacidad de ciertos sectores para interpretar textos, de este lado, durante muchos años, quienes tuvieron plataformas y poder sobre la cultura popular, se la pasaron cantando canciones felices, viendo películas alegres y contando cuán buenas personas eran. Esto, culturalmente, fue regalarle en bandeja a la extrema derecha esa parte oscura de la vida. Esa parte de la vida que se pregunta si todo está tan bien como nos dicen. Esa parte que entiende que siempre habrá personas que la pasan bien, pero que esa no es la única forma de existencia. Voy a dar un ejemplo polémico y les juro por lo que más quiero que no es un ataque a nadie, sino un señalamiento de algo que pasa en Argentina. Muchos sabrán que el presidente Javier Milei, haciéndose eco de la pelea de Trump contra Taylor Swift, decidió agarrársela contra Lali Espósito. Pero más allá de lo patético de un primer mandatario metiéndose con un artista que literalmente nunca jodió a nadie, es interesante escuchar sobre qué canta el campo popular, la izquierda o el peronismo y qué le interesa a la derecha alternativa. En su último video, Lali dice: y está perfecto, es una canción pop que junto a Fanático sigue con la idea de una resistencia alegre a los embates de una realidad bastante bizarra. Incluso es probable que hayan escuchado el concepto de la alegría como un acto de resistencia, y hasta yo creo que esa es una buena filosofía para no volverse loco en un mundo cada vez más complicado. Pero del otro lado, en el mundo libertario, en el mundo de la derecha alternativa, e incluso los criptofascistas, tomaron como himno el tema de MGMT Little Dark Age. Un tema que no podré poner por cuestiones de copyright, pero que básicamente reconoce la oscuridad inherente al ser humano y en vez de fingir una alegría obligatoria, transmite un sentimiento de desesperanza que en el oyente
como mínimo despierta cierta simpatía. No todo el mundo siente esa euforia del éxito de una estrella de rock o de pop, pero sí casi todo el mundo en algún momento de su vida se ha sentido triste, disconforme o incluso deprimido. Y es que las expresiones artísticas que resultan del malestar pueden convertirse en fuerza movilizadora. El festejo es un final, una reivindicación de lo que ya existe. En cambio, la melancolía, el enojo o incluso la bronca son mucho más efectivas si uno lo que quiere es cambiar la realidad. Sean Los Redondos a finales de los 80, la Versuit a principios de los 2000 o Fight Club a mediados de los 90, las obras que señalan que no todo está bien siempre tendrán un atractivo innegable que, dependiendo las condiciones materiales de su público, tendrán más o menos influencia en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberíamos preocuparnos menos por las malas interpretaciones de obras que hace la derecha o los chantas que venden cursos y empezar a preocuparnos más en por qué nosotros no recomendamos canciones, autores, videos u obras que cuestionen esa felicidad obligatoria de la que hablé antes. ¿Cuál es mi solución? La verdad, no lo tengo claro. Pero como Palahniuk en toda su obra, creo que un buen primer paso es crear o participar en comunidades por fuera de lo algorítmicamente aceptable, por fuera de lo viral, por fuera del tema del día, y dejar de tenerle miedo a la oscuridad, a la complejidad, a lo raro y a las cosas que quizás, al menos inicialmente, no son tan fáciles de vender. ¿Es difícil? Por supuesto, pero para respuestas simples, rápidas y equivocadas, ya tenemos a ChatGPT. Acá, en este canal, de lo que siempre vamos a hablar es de la humanidad. Eso es todo. Chao. Bueno, si se quedaron hasta acá, sospecho que el video más o menos les gustó, así que abajo dejo varios artículos por si quieren leer o escuchar más sobre este tema. Y por supuesto, si quieren ayudar a que el canal crezca, se pueden suscribir, comentar, dar like y todas esas cosas. Y también abajo pongo los links por si se quieren sumar a la gente que aparece en pantalla ahora, que es la que ayuda a que yo siga haciendo videos. Mis objetivos para este año, para el canal, son cambiar esta webcam horrible con la que grabo, por lo menos por una cámara medio pelo para poder grabar cosas afuera de mi casa, y quizás con viento a favor llegar a 10.000 suscriptores. Así que si pueden ayudar con cualquiera de las dos cosas, ya saben qué hacer. Ahora sí, eso es todo.